Esclerología. Tradicionalmente, en el diagnóstico hidrológico se ha basado en la observación de los fenómenos principalmente que tienen que ver con la estructura a nivel del globo ocular. Sin embargo, es muy importante que nosotros no dejemos a un lado un resto de información que nos está presentando el ojo. Precisamente cuando miramos la esclerología, tenemos que valorar los signos que aparecen en otras estructuras oculares, y esto son elementos que nos van a apoyar el diagnóstico que estamos haciendo o estamos realizando a través del iris. Cuando miramos la anatomía y vemos que la esclerótica es una cápsula fibrosa más externa del globo ocular, que en su parte anterior se vuelve transparente y da lugar a la córnea, y es la membrana que nos deja ver la porción del iris. En el iris, en realidad es mucho más grande que lo que vemos, porque se extiende por debajo de la esclerótica el color blanco, pero la esclerótica, sin dejar de ser una porción blanca del ojo, no es exclusivamente blanca, sino que va surcada por una gran cantidad de vasos sanguíneos, y esto lógicamente que le da entonces una coloración diferente. Cuando estudiamos los capilares en la conjuntiva, pues realmente hay muchos elementos que vienen desde el mismo 1916, cuando el doctor Eugene Weiss realizó las primeras fotografías de esa zona, aunque fue a finales del siglo cuando se empezaron a aparecer una gran cantidad de información sobre lo que es la angioscopía conjuntival. Estas observaciones se realizan con personas que tienen diabetes, hipertensión arterial, y dan una gran cantidad de elementos importantísimos en los cuales desde el mismo fondo de ojo, por ejemplo, que es una forma de poder hacer un excelente diagnóstico del compromiso que tiene ya el organismo cuando hay una diabetes mellitus, pues realmente sabemos que si en su evolución va a ser buena o va a ser tórpida. Igualmente con la hipertensión arterial. La esclerótica entonces es una membrana fibrosa, no elástica, que abarca toda la forma del globo ocular. Contrariamente con lo que se piensa, el blanco del ojo solamente representa una parte de esa esclerótica, la situada en la parte anterior. La esclerótica se extiende por toda la cavidad ocular, formando el sarco resistente con el cual se incluyen todos los otros elementos que conforman ese globus ocular. Aquí vemos en esta fotografía, que es una semiología esclerótica de Smith, en donde vemos en el punto A unos finos ondulados de calibre uniforme, sin formar bucles, especialmente en la parte inferior de esa esclerótica hay una tendencia varicosa. El B es un sinuoso grueso, aquí podemos ver el grosor, cambian de dirección e indican insuficiencia del órgano que está representado en este momentico, o sea, al lado de donde se encuentra. El C es sinuoso también, en zigzag, con irregularidades de calibre y una arterioesclerosis. Y el D son pequeños, con dilataciones o nudos a nivel simpático tónicos. Aquí vemos otro, en el cual tenemos aquí que hay uno grande, radial,
acabando a pocos milímetros del borde periférico del iris, mostrándonos entonces un estado congestivo del órgano en la cual se representa el problema. Vemos uno muy grande formado por una inflexión tangencial del borde del iris. Es un estado espasmódico de ese sector también representado. Aquí vemos otro también muy grande que se vuelve sobre sí mismo sin tocar el limbo. Esto nos está mostrando un éxtasis sanguíneo del sector. Y aquí vemos un grande en coma en el cual nos está diciendo que hay una cardiopatía en el sector del temporal. Aquí vemos numerosas comas, aquí las estamos viendo, que son de pequeño tamaño y nos están hablando de una hipertensión frecuentemente renal. Aquí vemos en el J pequeñas ramificaciones invadiendo el limbo. Esto está asociado con una dermatosis. Este de acá está ramificado en espaldera, como lo vemos acá, tiene que ver con traumatismos. Y este pequeño recto radial con una bifurcación final, que es esta de acá, pues también está hablándonos en procesos inflamatorios dependiendo de la zona donde lo encontremos. Aquí vemos este que tiene una espiral con una alteración dinámica de los vasos sanguíneos. Aquí vemos los vasos sanguíneos estancados y aquí vemos un vaso de anemia. Aquí vemos una insuficiencia venosa, un vaso en ampolla con debilidad y dilatación de lo que es la pared venosa. Aquí vemos un vaso reumático consecutivo a un traumatismo, cirugía. Y aquí vemos un vaso paralelo con una dilatación a nivel venosa, en la cual tenemos que pensar en unas venas hemorroidales o en unas venas a nivel esofágicas. Aquí vemos unas perlas o collar de perlas con formación de coágulos sanguíneos y un estancamiento a nivel venoso. Aquí vemos una convergencia de vasos con acúmulo crónico en los órganos. Vemos unos vasos convergentes. Y aquí estamos viendo un vaso sinuoso de calibre variable con un componente dinámico elevado, tendencia a la trombosis y un exceso de colesterol. Aquí vemos en este punto vasos bifurcados con tendencia a la anemia y escasa reacción al frío. Y aquí vemos vasos glomerulares en éxtasis de capilares y edema. Cada entonces proceso que nosotros nos encontramos con respecto a las molestias a nivel de la conjuntiva, tenemos que mirar entonces que esa conjuntiva, que es la que contiene la mayor parte de los vasos sanguíneos que estamos observando cuando vemos el análisis desde el punto de vista esclerológico, es un error que nosotros no nos podemos dar en no mirar realmente la esclera como punto fundamental para saber cómo está la parte a nivel
arterial y venosa. La circulación de la conjuntiva escleral y de la esclerótica tienen algunas diferencias con la estructura arteriola, capilar, vénula del resto del cuerpo. En esta parte, el ojo, el 75% de la sangre pasa a nivel de las arteriolas a las vénulas a través de las llamadas metaarteriolas, sin producirse un intercambio metabólico de gases y nutrientes. Solo el 25% de la sangre que pasa a través de los capilares, sirviendo de líquido nutricional y de oxigenación para el propio tejido de la esclerótica. Ese complejo mecanismo vascular de la esclerótica hace que en estos casos las arteriolas no se unan a las vénulas mediante los capilares, sino que a través de unos canales de una unión denominados metaarteriolas, de las cuales surgen entre 8 a 10 capilares provistos de vénulas musculares, sirven de esfínteres o de válvulas que le permiten o impiden el paso a nivel de la sangre. Esto forma lo que en oftalmología se conoce como una microvascularidad, o también puede ser llamada una vasomotricidad en las arteriolas y las metaarteriolas, es decir, que pueden contraerse y dilatarse por mecanismos a nivel neurovegetativos. Los capilares y las vénulas, en cambio, tienen una elasticidad, siendo el paso de la sangre en función a la presión que haya más arriba y de las contracciones producidas en el tejido circundante. De esos capilares que surgen de las metaarteriolas, la mitad de ellos aproximadamente se unen con las vénulas, que corresponde a la arteriola, mientras que la otra mitad va a juntarse con las vénulas de las unidades vasculares. Esto explica por qué la esclerótica hay tantos vasos sanguíneos y en realidad tienen una necesidad relativamente escasa de sangre. Aquí vemos la cantidad de vasos que están en la esclerótica. En este paciente, pues lógicamente tiene de varias clases. Ahí vemos algunos finos ondulados, de calibre uniforme, vemos sinuosos, vemos también en zigzag, vemos otros que son prácticamente como ramificados. Bueno, ahí estamos viendo insuficiencias venosas, ahí estamos viendo una gran cantidad de signos que están relacionados con un sinnúmero de patologías que cuando las sabemos interpretar, pues lógicamente que el que va a salir bien favorecido va a ser el paciente. Entonces las metaarteriolas se unen con pequeñas arterias y venas y regulan el flujo sanguíneo mediante unos músculos o esfínteres que a modo de válvulas se abren o se cierran en función de las necesidades. Eso también está en la variabilidad del paso de sangre a través de las metaarteriolas, que provocan que una persona tenga los ojos más inyectados de sangre que otras. En circunstancias, los ojos más o menos enrojecidos siempre están relacionados con las alergias. También es precisamente esta variabilidad lo que nos da un mayor diagnóstico en el estudio a nivel de los vasos sanguíneos de la esclerótica, y son más visibles en cierto modo y nos dan una representación de la dinámica vascular del cuerpo humano. Sin embargo, todo este tipo de manifestaciones que se presentan nos llevan a diagnósticos muchas veces equivocados cuando no interpretamos correctamente toda esta gama de elementos que se encuentran a través del iris. Entonces es muy importante que mantengamos la mente abierta
Miremos que la conjuntiva vulvar contiene dos redes vasculares, una situada a nivel de la conjuntiva, que es la red conjuntival superficial, y la otra está situada en la profundidad de la red ciliar profunda. Ambas redes vasculares conservan una cierta independencia de funcionamiento. Si bien existen numerosos vasos que la comunican de la red superficial con la profunda, esta inyección vascular se denomina inyección vascular al aumento de la trama vascular de la esclerótica y la conjuntiva. El aspecto de la esclerótica es diferente según se predomine en la inyección a nivel de la red superficial o de la profunda. Entonces tenemos siempre que mirar la red conjuntival de carácter superficial que está afectando especialmente por agentes mecánicos, por ejemplo el viento, por las afecciones de los párpados, esa conjuntiva en el caso de un cuerpo extraño o los procesos de tipo alérgico, la red ciliar más profunda se afecta especialmente cuando existe una afección inflamatoria de la capa media del globo ocular, y esa capa uveal es también la que nos conforma el iris. La exploración entonces de la esclerótica es un poquito difícil cuando no se mira de una manera adecuada, y la observación principal debe ser con una lupa o una linterna, o con un microscopio, o sea que es un aparato que nos permite aumentar en un adecuado tamaño para mirar exactamente las variaciones. Esa diapositiva que vemos allí es de un hombre de 43 años con un sector temporal derecho, con una hipertonía de la pared. Las venas son sinuosas y tienen un componente dinámico y una escasa a nivel de evolución patológica. Cuando entonces nosotros miramos lo que es la esclerología, ojalá que tengamos una fotografía buena que nos permita entonces mirar cuáles son los signos de menor calibre que se presentan en la esclerótica, y miremos también en todos los, los minúsculos vasos que muchas veces no los podemos ver a simple vista, sino que los tenemos que mirar con la lupa o con la linterna, o si no con la cámara, con un aparato que nos permita mirar realmente el iris y la esclera en una verdadera acción. Para tomar una buena fotografía de la esclerótica nos basta un aparato de fotografías que sea de buena calidad. También tenemos entonces que mirar que esa fotografía debe ser en color, mientras que la coloración a nivel de la pupila nos permita entonces encontrar realmente una concepción que nos muestra los cambios relativos a la forma como ha ido evolucionando la esclera, y a partir de los pequeños calibres son los que más nos interesan desde el punto de vista diagnóstico, porque eso es lo que nos está mostrando en prácticamente los niveles de inflamación que vamos a encontrar en ese nivel. Si hacemos de la forma manual, o sea que estamos revisando la esclerótica, pues debemos hacer hacer dibujo correctamente a través de una visión muy clara, y ayudándonos con una linterna de muy buena cantidad, y ojalá con una lente de mayor de 15x. Siempre entonces que nosotros miramos una diapositiva, debemos empezar a mirar cuáles son los elementos. En este caso es un paciente hombre de 56 años
en el cual vemos en el sector nasal izquierdo una gran cantidad de vasos rígidos, y estos están mostrando que hay alguna dilatación a nivel venosa muy discreta en la parte central y superior, y nos está mostrando de que hay una arteriosclerosis moderada. Aquí vemos una mujer de 48 años, tiene un sector nasal izquierdo afectado con irregularidades de la rama a nivel girídico, la presencia de vasos transversales que pueden significar una extensión del problema a los estados más alejados, con con un criterio a nivel de sospecha, a nivel de cáncer, porque tenemos estos vasos van subiendo en sentido vertical. Aquí vemos también una mujer de 39 años. En el sector nasal izquierdo vemos una éstasis vascular y transversal, y la paciente presenta una obesidad y varesis bastante importantes. Aquí vemos un hombre de 42 años con un sector del temporal derecho, alteraciones hepáticas, obstrucción no definida. Por consumo de éxtasis se observa una clara degradación de la trama vascular con redes capilares que se superponen, así como depósitos de plasma hemático en la esclerótica, y se entremezclan con tonalidades amarillas de la ictericia, indicando una debilidad de la pared venosa con una tendencia hacia las hemorragias. Aquí vemos una zona hemorrágica y aquí vemos otra zona hemorrágica en el paciente. Ahora vemos una mujer de 50 años con sinuosidades venosas, como las vemos acá. Indican una tendencia a las varices. Su valor pronóstico va a depender de su calibre y de su importancia. Cuando lo vemos, entonces hay una esclerótica muy frecuente que puede llegar a invadir la córnea. En este caso, el pterigio, que es este que estamos viendo acá, pues realmente es un proceso de problemas a nivel del tejido. Cuando miramos entonces con respecto al campo de observación, tenemos que mirar la membrana esclerótica y la red vascular. Siempre entonces nosotros tenemos que mirar toda la información que nos está presentando la esclera. Las arteriolas tienen un color más pálido y rojas que las venas, debido a que no solamente son en su menor calibre, sino que también, aunque en menor grado, en menos cantidad de oxigenación de la sangre venosa, nos crea una diferencia de coloración entre las arterias y las venas que es de capital importancia, ya que las venas de color amoratado tienen un especial interés en el diagnóstico. Todas las personas tenemos que saber que las venas, cuando están circulando de color azul, es porque llevan sangre desoxigenada, y la que está llevando sangre oxigenada pues son de coloración roja. Eso es importante porque la carga a nivel de oxígeno es vital, y cuando la hemoglobina está pasando por el cuerpo a través de una una disminución a nivel de la oxigenación, puede estar presentando una carboxihemoglobina, que es una situación que puede llevar
a la muerte del paciente y a un estado de acidosis que trae toda una cantidad de consecuencias impresionantes y en que desafortunadamente nos impide que podamos tener una adecuada salud. Cuando tenemos entonces la tonalidad morada, casi de un color berenjena, las arterias nos están diciendo de que llevan una gran cantidad de CO2 y esto pues lógicamente que como van directamente hacia la zona del corazón pues no tienen tanto problema. Entonces debemos mirar otras partes del cuerpo que nos estén mostrando la capacidad de oxigenación que tiene el cuerpo. En este caso, el paciente tiene buena oxigenación, por lo tanto no debemos preocuparnos tanto en su caso. El campo de la observación. Cuando en el campo de la observación del iris hemos tenido la oportunidad de observar la gran cantidad de información que se tiene a la mano, y esto nos lleva a que la membrana a nivel de la esclerótica son de color completamente tendencia a la lila. Cuando tenemos una membrana a nivel esclerótica blanca, esto nos está diciendo que es normal. O sea, cuando los niños, por ejemplo, tienen de corta edad una esclerótica con tendencia a la tonalidad azul, no nos está diciendo absolutamente ninguna patología, aunque siempre que nosotros veamos una coloración azulada en el iris, siempre pensemos en que puede haber un problema en la absorción de calcio y estemos muy frecuentes a ese pacientico. Cuando la persona realmente es adulta y presenta una esclera azul, tenemos que pensar que hay una patología en la absorción a nivel de calcio. Frente a las coloraciones más o menos normales de la esclerótica, pues vamos a tener que unas nos están delatando la presencia de alteraciones que usualmente son más detectables que otras. Por ejemplo, cuando hay un color claro en el ojo amarillo o amarillento propio de personas que sufren de una ictericia o un exceso de bilirrubina en el ojo, pues nos está diciendo de que ese paciente no debe continuar trabajando frente a uno o cercano, porque puede contaminarnos con el virus cuando esté afectado, y si está amarillo, pues puede ser una ictericia cargado con un problema viral, aunque a veces un éstasis viral, un éstasis a nivel del hígado también puede llegar a producir una ictericia. O sea que todo hay que mirarlo con mucho tacto y haciendo los exámenes de laboratorio pertinentes para no ir a cometer una locura. En el caso de la observación, entonces vamos a ver lo que son la membrana esclerótica y la red vascular. Ya vimos entonces la membrana esclerótica, que es el blanco del ojo, que en ocasiones no tiene un color blanco, sino que puede llegar a presentar un color amarillento, y en algunos casos pues puede ser también una esclerótica llena de sangre, o sea que está llena completamente de ese tipo de manifestación. Entonces, toda esa manifestación que tenemos de una membrana de la esclerótica hay que diferenciarla de la red vascular. La red vascular tiene una disposición normal de esos vasos sanguíneos en la esclerótica y en la presencia de una moderna cantidad de ellos.
Es muy difícil o casi imposible poder explicar textualmente cuántos son los puntos o los signos que están directamente relacionados con el estado de salud. Las arterias suelen ser discretamente ondulantes o irregulares, usualmente paralelas a una vena de calibre de unas 3 o 4 veces superior y acabando en su transcurso a unos pocos milímetros de la córnea. Hay que distinguir dos procesos básicamente diferentes que nos indicarán una alteración en la configuración normal. El primero de ellos es la abundancia de vasos que cuando es importante configuran lo que en oftalmología es el lenguaje coloquial, se llama un ojo rojo. En el segundo de los casos nos encontramos con los vasos sanguíneos estables, pero la configuración nos dice que está indicado cuando hay una alteración a nivel de ese ojo rojo, nos está diciendo entonces que hay una alteración en la pared vascular, que hay dilatación, espasmos. Y esto entonces nos lleva a que haya un aumento a nivel de la presión de las hemorragias, y esto nos lleva al señalamiento de que aparezcan en la pared inmediatamente señales de sangre. Ese aspecto es muy importante porque precisamente a nivel de la red superficial y la red profunda, pues nos va a permitir que hay una gran cantidad de puntos diferentes. Esa mayoría de los que son los vasos visibles de esa red superficial, entonces nos muestra que esa pared o red profunda se está observando en el velo blanco de la esclerótica. Y todas estas manifestaciones son pero muy importantes para poder llegar realmente a un diagnóstico correcto. Aquí vemos este iris de una paciente, de una mujer de 54 años, en un iris derecho. Presenta una hipertensión en tratamiento desde más o menos unas 2 décadas. En el análisis esclerológico se observa una gran inyección conjuntival con numerosos capilares que nos están mostrando una irritación de la conjuntiva, y aparecen entonces los signos que conllevan a que esa cantidad de extensión a nivel de los tejidos, pues lógicamente que ahí hay una hipertensión, hay presencia de capilares venosos dilatados y nos están indicando una importante insuficiencia a nivel circulatoria. Por lo tanto, la presión arterial está alta. Sus aspectos positivos a nivel de los capilares no presentan deformidad en su estructura y se observan en pacientes que tienen un alto nivel de arterioesclerosis. Por todos estos pacientes debemos hacer indicaciones preventivas, cambiarle su alimentación, ponerlo a comer completamente vegetales, nada más, que deje completamente el alcohol, que deje los dulces, que empiece a vivir una vida mucho, pero mucho más libre. Aquí vemos entonces la inyección vascular, el paralelismo de la arteria-vena y su coloración. Entonces ahora vamos a ver estos puntos importantes. Aquí vemos una paciente de 48 años con una hipertensión arterial. Se observa una red arterial de pequeños calibres con una hipertonía, con rigidez de las arterias, y se observan bucles arteriales formando giros sobre sí misma, y a ese nivel venoso existe una
moderada dilatación. Aquí vemos una mujer de 63 años con un sector del iris derecho, con varices, diabetes, hipertensión moderada, y se observa una esclerótica, la presencia de numerosos tirabuzones de calibre con irregularidad. Indican un éstasis venoso y una cierta tendencia a la fragilidad de la pared venosa con una tendencia a nivel aneurismática. Aquí vemos en la paciente, en el sector izquierdo, encontramos un entrecruzamiento de dos venas sinuosas, como también la presencia de arteriolas rectilíneas rígidas, indicándonos una tendencia hacia la arterioesclerosis. Aquí vemos una mujer de 45 años, en el sector del iris derecho hay una hipertensión arterial, hay una micro varicosidad con un posible microtrombo, y nos está indicando una gran tendencia hacia el éstasis venoso con aumento de la coagulabilidad a nivel sanguíneo. En este vemos entonces lo que son los signos diferentes, los signos que indican el estado del tono vascular, lo que es la inyección vascular. Es muy difícil exponer por escrito qué es una inyección vascular. Cuando observamos la esclerosis del individuo, se puede valorar la intensidad de una inyección a nivel de los vasos. Es muy evidente que el análisis a nivel esclerológico vayan a aparecer vasos sanguíneos que casi nunca se presentan con una morfología absolutamente correcta. La inyección a nivel vascular aumentada se puede ver favorecida con un proceso de irritación a nivel conjuntival. En la esclerología no se hace ninguna valoración diagnóstica cuando la inyección vascular es menor que lo habitual. Solo se valora la inyección vascular superior y a la normal. Cuando hayamos descartado los procesos irritativos locales, cuando está presente de esa forma persistente en varias observaciones separadas en cada tiempo. El paralelismo a nivel vena, arteria-vena. Las arterias y las venas suelen ir emparejadas, conservando un cierto paralelismo, mientras que las arteriolas de color más claro y sensiblemente más pequeñas siguen usualmente el trayecto algo más rectilíneo. Las vénulas suelen ser más oscuras, de calibre más grueso, transcurriendo lo que discretamente nos hace más serpeantes. El paralelismo arterial-vena no es jamás perfecto, ya que siempre se observa o bien una arteriola o una vena solitaria, sin su vaso acompañante, o bien alteraciones discretas del paralelismo en una esclerótica, que esta es generalmente muy bien observada. Cuando valoramos las alteraciones del paralelismo y observamos las parejas de vasos que inician el trayecto paralelamente para acabar netamente desviados el uno al otro, con un aspecto netamente anárquico, como el que se siguen a través de los signos escleróticos cuando se valoran varios signos en sí. La coloración es en esa forma, estamos viendo cuando va del rosado al rojo vivo o al morado intenso, pasando por diferentes graduaciones, como es importante mirarlo muy bien para el pronóstico. La coloración nos indica que el grado de oxigenación de la sangre y los signos más visibles que se deben ver a nivel de las vénulas. También hay que tener en cuenta que una arteriola o una vena dilatada
Por ello, cuanto mayor contenido sanguíneo en su interior, se verá necesariamente más oscura y en general se ha de tener en cuenta que la coloración de las vénulas va unida íntimamente con otros signos que se presentan en ellas como varices, dilataciones, microtrombos, etc. Y no harán aumentar su valor diagnóstico y pronóstico. Lo que son los signos de la pared nos delatan con su presencia alteraciones de la pared del capilar, y esas alteraciones en un principio son las traducciones a nivel corporales de la debilidad o retracción de las arterias y venosas debidas a múltiples causas. Y los tonos a nivel del tono vascular, la tortuosidad, son los que nos están mostrando la red venosa y nos están mostrando cómo se están comportando las vénulas, y cuando están intensamente serpenteando, formando incluso bucles, nos muestran también cuando están engrosados, y es frecuente que estas nos están mostrando cuando hay una tortuosidad venosa, que son un signo inequívoco de una insuficiencia circulatoria periférica, es decir, hablar de que la alteración en el tono vascular de las venas tienen la capa muscular. En tanto nos estaría mostrando que hay una pérdida de la elasticidad de la pared venosa, y que muchas veces suele ir acompañado de un éstasis, es decir, de una dificultad circulatoria que entraña un cierto encharcamiento de la sangre. La rigidez nos está mostrando no solo en las arterias, sino en todas las venas. Nos está mostrando que este proceso no debe estar acompañado de otra cosa que no sea de la hipertensión. Como se podrá suponer, es un signo que nos hará valorar las consecuencias, y nos está mostrando que las arteriolas rígidas con angulaciones bruscas seguidas de segmentos rectilíneos es un signo de difícil valoración, pero que cuando no lo encontremos, pues lógicamente que va a ser evidente y lo vamos a conocer como el signo de la espaldera. Una serie de arterias más o menos paralelas, rectas, que recuerdan a una espaldera de los gimnasios, y de ahí su nombre. Esta rigidez es la que frecuentemente en personas con colesterol e hipertensión arterial se van a presentar. La espasticidad es otro de los signos presentes habitualmente en la hipertensión, y esta espasticidad nos está mostrando que las arteriolas a nivel de la esclerótica, como una presencia a nivel de nudos delimitados con un estrechamiento de la arteriola, producidos por una tendencia espástica de la capa muscular de estas mismas, a causa de esa acción vasomotora del sistema nervioso neurovegetativo. Esta observación nos da la impresión de que la trayectoria arteriolar está como interrumpida. Cuando nosotros miramos entonces este signo, pues lo que nos debe mantener, mirando, es que el aumento del tono arterial está causando una hipertensión arterial, y nos está mostrando un terreno abonado para otros problemas más complicados, como son problemas pulmonares o cardíacos, incluso las embolías. En estos procesos no podemos descartar entonces un infarto a nivel pulmonar o cardíaco, e incluso una embolía, pero no debemos llegar a este diagnóstico sino cuando hayamos tenido la suficiente cantidad de tiempo para mirar esto. Los bucles
Como su nombre lo indica, son curvaturas de los vasos, especialmente en las arteriolas, debido especialmente a un aumento de la presión interna con un proceso similar al que tiene una manguera con agua de alta presión. Esa presencia de bucles no es muy anormal, específicamente cuando tiene una hipertensión arterial. Y tenemos que mirar y valorar cada uno de los diferentes ojos que nos encontremos. Cuando hay unas varices, y se entiende por varices la presencia de las grandes venas que se contrastan con el calibre medio de la red vascular a nivel venosa. No se trata de una dilatación general de toda la red venosa, sino de una presencia de algunas venas dilatadas. Como su nombre lo indica, nos muestran una tendencia a nivel varicosa cuando no está entendida solo como una insuficiencia circulatoria de las piernas, sino en general como una insuficiencia venosa, es algo más generalizada. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que las varices más conocidas en general a nivel de miembros inferiores no las debemos dejar por puertas, sino que tenemos que, si encontramos los signos, estar pensando inmediatamente en ellos. Algunos enfermos hepáticos pueden presentar válices en el esófago y estos pueden llegar a ser dolorosos, pueden causar menstruaciones muy fuertes y molestias a nivel de la pelvis baja. Las varices nos están indicando una necesidad de tonificar la pared venosa con plantas medicinales con hidroterapia. Eventualmente estos fármacos muy potentes dependerán también de los otros síntomas a nivel de la esclera. Cuando hay una franja a nivel de ventosa, la franja de ventosa es la presencia alrededor de una venula, de zonas de exudación de plasma que le da un aspecto amarillento difuso o blanquecino translúcido. Lo que muchas veces nos está mostrando es edema provocada en el acúmulo del plasma fuera de los vasos, y su indicación diagnóstica y pronóstica es precisamente la posibilidad de padecer edemas. Estos edemas se localizan en la zona de los tobillos, pero también podemos encontrarlos más altos. Encontramos también problemas a otro nivel de alteraciones endocrinas, hepáticas o renales, y pueden producir alteraciones a nivel del plasma con forma de linfedema y una hipotiroidismo con ascitis, líquido plasmático, problemas al nivel del peritoneo. La relación entre el calibre, la arteria y la vena es otro de los puntos muy importantes, y esto nos debe llevar a que las vénulas, cuando son más gruesas que las arterias, la alteración de esta relación, lo que en general es cuando las vénulas estén superior a 4 veces el tamaño de calibre de la arteriola, es un signo de varices. Nos estaría indicando una presencia más o menos localizada de grandes vénulas dilatadas, y este signo nos está dando una idea general del estado venoso. Es muy importante entonces mirar la fragilidad de la debilidad y la elasticidad de la pared venosa con tendencia a la dilatación generalizada para poder entonces determinar si hay diabetes o si no lo hay. Cuando tenemos signos que nos están indicando entonces que hay una fragilidad a nivel de la pared, es lo que conocemos como una regularidad venosa. Esa regularidad venosa suelen tener una disposición arborescente, de modo que se indica un tronco más o menos grueso para ir dividiéndose paulatinamente en los vasos progresivamente.
Estas lesiones a nivel que podemos observar en el iris de muchos de los pacientes nos están mostrando de que hay una disminución del calibre, presentándose ramas más gruesas, que el tronco venoso que lo formó, presentándose ramas gruesas de cono anterior y la presencia a nivel de vasos achacados, encharcados, que nos indican además de la fragilidad y la localización de la pared. La presencia en el interior de una agregación a nivel eritrocítica venosa nos estaría diciendo de que hay una trombofaringitis, y esto habría que hacerlo, como decir, bajo un diagnóstico diferente para corroborar ese preciso diagnóstico. Aquí vemos una paciente de 40 años con una esclerótica que tiene una trama vascular aumentada, tiene una irregularidad de tirabuzones que son transversales hacia las 3 horas. Encontramos alteraciones más importantes con una gran vénula bifurcada, transparente y un conglomerado arterial en el borde periférico del iris, indicándonos una posible patología crónica a nivel degenerativa que pueden estar mostrándonos que en esta paciente, por ejemplo, hay un pterigio, aunque no lo podemos observar, ahí está claramente presente, y hay presencia a nivel de la degeneración de la esclerótica. Todos y cada uno de los signos que aparecen en la esclerótica nos están mostrando que hay procesos inflamatorios que tienen que ver con el sistema vascular. Por lo tanto, siempre lo que estamos viendo cuando hayamos analizado la esclerótica son problemas de tipo vascular. Entonces, la utilidad es un método diagnóstico más bien escaso, pero se utiliza como un método de evaluación general y pronóstico del estado vascular, y es muy alto el proceso que él nos está mostrando. Siempre la esclerótica, entonces, la tenemos que ver relacionada directamente con lo que es los procesos a nivel circulatorios. Los aneurismas los podemos encontrar también cuando hay una irregularidad a nivel de la pared arteriolar, con vénulas que estén poderosamente, como decir, formando microaneurismas. Esos aneurismas, en la dilatación en forma de saco, está situada en la pared vascular, y se pueden observar que hay presencia de este tipo de manifestación. Se pueden integrar como indicaciones de los aneurismas en otra parte del cuerpo, reproduciéndonos, por ejemplo, un aneurisma aórtico, una enfermedad gravísima que puede llevar a la muerte súbita en el paciente. En algunos casos, estos síntomas de irregularidad venosa están muy centrados al interés que tiene que ver con la morfología y con la pared a nivel vascular. Ciertos procesos hepáticos graves que cursan con alteraciones vasculares pueden provocar la aparición a nivel de abundantes aneurismas. La presencia de esos microaneurismas entonces se han aislado para mantener al enfermo completamente de una forma adecuada cuando encontramos estos signos que nos están mostrando que hay una enfermedad grave. Las hemorragias es una presencia de microhemorragias diseminadas por la esclerótica. No es un signo exclusivo de sangre.
lo sería cuando están causadas por una disminución de los parámetros de la coagulación, como en el caso de personas que están recibiendo tratamiento derivados cumarínicos. Cuando se interpreta este tipo de manifestación en el cuerpo, nos hace primero que tengamos que pensar en un aumento de presión a nivel vascular y una debilidad a nivel vascular, circunstancias que nos llevan a que pensemos en microhemorragias. Al hablar de una microhemorragia, no nos estamos refiriendo a aquellas que son producidas por un traumatismo determinado, sino que son las que se forman de una manera espontánea. Entonces esto nos conlleva a que súbitamente, sin presencia de ninguna causa que esté relacionada directamente con la hemorragia, podemos ver entonces este tipo de manifestación. Esto es muy, pero muy importante para que lo podamos entonces mirar realmente cómo en la esclerótica hay una tendencia crónica hacia este tipo de fenómenos en los cuales la microhemorragia nos está indicando poca cosa, aunque en el fondo también nos está diciendo que hay entidades como el alcoholismo, las infecciones hepáticas, la diabetes y la hipertensión que pueden llevar a presentar este tipo de síntomas. Entonces, todos estos procesos que en un momento dado se puedan dar en el cuerpo, nosotros tenemos que tenerlos muy, pero muy en cuenta cuando estemos interpretando completamente los procesos a nivel del iris. Cuando hay aglutinaciones, también hay presencia de este tipo de manifestaciones igualmente en los trombos, pero todo este proceso entonces lo vamos a dejar para la próxima clase, cuando vamos a hacer ya un proceso de evaluación con respecto a la esclerótica y poder después pasar a lo que conocemos como cáncer y como los signos del cáncer dentro de la iridología. Entonces vamos a parar en este momentico y continuar.